Hacemos Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. En la conducción, Guillermo Moschino. En la producción, Florencia Moschino. Presidente honorario de SAPEM, el doctor Mario Bruno. Presidente electo, el licenciado Mariano Shein. Vicepresidente, la doctora Matilde Israel. Buenas noches, bienvenidos a Periodismo y Salud, el ciclo radial de la Sociedad Argentina de Periodismo Médico. 11 de junio de 2025, tengo a 2 de los 3 invitados acá en la mesa. Buenas noches, Leonardo, buenas noches, Carla. Y el tercero en camino. Hoy es un día de periodistas médicos, todos lo somos, excepto Carla, que está en camino a hacerlo. Así que, teniendo en cuenta que el 7 de junio fue el Día del Periodista, vamos a aprovechar a hablar un poquito de comunicación y en los que nos compete, que es el periodismo médico. Voy a pedir la foto para mostrar a quienes están en la cabina, a Mile y a Flor, operadora y productora. Muchas gracias por estar ahí y ayudarme a hacer este programa. Muy bien, y quiero agradecer a la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, porque justamente con motivo del Día del Periodista nos hizo un regalito, lo mandan en su bolsita, si se ve, aprovechamos, esto es radio, aprovechamos que tiene cámara ahora con esto del streaming. No quiero mostrar la marca, pero es un micrófono de una marca muy linda, se ve acá, muy lindo, muy... Así que dije un micrófono, un parlante, perdón, me corrigen, ¿ves? Para eso están también la operadora y la productora para corregirme, muchas gracias. Un parlante muy lindo, lo voy a poner a prueba cuando llegue a casa, así que muchas gracias. Y decía, es el Día del Periodista, me elegí unas fotitos para mostrar, a ver si las tenemos, porque el 7 de junio... en Argentina se festeja el Día del Periodista y decía Gabriel García Márquez, ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Y una más, que esto es, a ver si la tenemos, se ve gris, se ve medio amarilla, viejita, es la primera página de la Gaceta de Buenos Aires, cuando se escribía con Y Buenos Aires, ¿sí? Esto es de 1810. El primer diario nuestro, digamos, y no se nota mucho ahí, pero hay una cita de Tácito, que era un historiador romano del siglo I de nuestra era, y esta vez lo voy a decir en castellano, porque una vez, el año pasado lo dije en latín y me corrigieron. Justo tenía a Jorge Negra, que sabe latín, y me dijo, no, se dice así. Bueno, dice, rara felicidad la de los tiempos en que es lícito sentir lo que se quiere y decir lo que se siente. Esto siglo I de nuestra era, y estaba hablando de la libertad de expresión. Qué importante que los periodistas y todos tengamos libertad de expresión. Así que bueno, por eso hoy es un día de periodistas médicos y vamos a hablar de salud, que es lo que nos toca. Vamos a empezar con el bloque de Leonardo Fernández Irigaray, matrícula nacional 86.779, es oftalmólogo infantil, docente, tiene escritos libros, premios y bueno, leo un montón de cosas. Era subdirector, ya no me acuerdo. Actualizame tu currículum, ¿en qué andás? Yo soy Leo, muchísimas gracias, Guille, por invitarnos nuevamente a compartir este programa de comunicación. Soy actualmente el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil. Seguí siendo vice, está bien. Continúa, efectivamente, y nuestra gestión culmina a fines de septiembre de este año, que tenemos un gran congreso junto con el Consejo Argentino de Estrabismo, y que lo vamos a disfrutar en Puerto Madryn, y ahí vamos a tener la nueva junta directiva para justamente los 3 próximos años, 26, 27, 28. 28, muy bien. Y nos toca hablar, porque es justo la semana de concientización, sobre la miopía. Así es, efectivamente. Vamos a alargar, si te parece, con ese tema. Entonces, adelante. Vamos a contarle a la audiencia primero qué es la miopía. La miopía es la dificultad para ver las cosas a lo lejos. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque la miopía, hoy por hoy conocemos que puede ir avanzando con el paso del tiempo, y justamente la miopía axial, que es aquella miopía que va creciendo el largo del ojo, es la que después nos va a traer problemas. ¿Dónde? En la retina, en la mácula, en el cristalino, o sea, en las diferentes partes del ojo.
Por eso antes se lo denominaba solamente como un defecto óptico, una necesidad de usar anteojos. Claro. Hoy por hoy, la miopía es una patología, una enfermedad que debemos prevenir el avance. ¿Por qué motivo? Porque si no, el crecimiento de esta miopía nos va a llevar a degeneración en el resto del ojo. Y ahí es donde tenemos enfermedad miopía. Y claro, justamente cuando hace estragos, entre los 30, 40, 50, 60 años, es el momento económico de esa persona. Entonces, por eso es tan importante el prevenir, el ralentizar, el frenar el crecimiento de la miopía. Y por eso justamente con el Consejo Argentino de Oftalmología estamos liderando esta segunda edición de la campaña de concientización de miopía. De miopía. Teníamos también unas imágenes, a veces esto ayuda cuando esto se vuelve un poquito abstracto, sobre todo recordando la anatomía y los consejos. Había unos cuantos. Mirá qué lindo es flyers. esa foto, ¿no? Esa foto me encanta. ¿Por qué? Porque tenemos justamente este lazo de 3 colores. 3 colores. Este lazo de 3 colores, donde tenemos el amarillo, como yo tengo la corbata, los puntitos azules o celestes, ¿sí? Sí. Y justamente el otro color, el verde, nos habla de la importancia de estar al aire libre. El aire Bien. libre, justamente, hablamos de lo genético cuando mamá y papá tienen miopía. Pero hoy por hoy sabemos que lo epigenético es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, los chicos están encerrados ¿dónde? En el cuarto con la tecnología. Bien. Entonces, hay que llevarlos por lo menos 2 horas por día o 14 horas semanales al aire libre. Este es un flyer muy lindo de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil que nos habla justamente de eso. Los chicos al aire libre, ¿dónde? En las plazas, si tenemos la posibilidad en el balcón de casa, estar cerca de las ventanas, porque justamente en esta época, otoño, invierno, estamos más adentro, porque hace frío, Sí, por el tema de claro, la seguridad, por un montón de cosas, y justamente ahí es donde la miopía va creciendo. ¿Y qué sucede? Los chicos de 6 años, que es cuando comienza esta miopía, ¿cuánto crece? 1 punto por año. ¿Y hasta cuándo crece? Hasta los 25 o 30 años. Entonces, si año a año va creciendo 1 punto, vamos a llegar a un valor alto de miopía. Claro. Entonces, cuando hablamos de miopía alta, ya estamos hablando de 6 dioptrías. Imagínate si ese chico empieza con una dioptría a los 6 años, a los 7 otro, cuando está en la adolescencia ya tiene 6 dioptrías de miopía. Necesita un telescopio. Y tal cual, ¿qué pasó? Creció ese ojo a 26 milímetros. Ajá. Y ahí es donde produce justamente este estrago con el paso del tiempo en la parte interna. Por eso el sábado, el 14 de junio, es el Día Nacional de la Miopía. Y si ponemos justamente una persona, por eso elegimos justamente a este gran escritor, ¿sí? A Jorge Luis Borges. Cuando hablamos de él, se nos lleva mucho el tema de la visión. Y justamente era un paciente con una miopía alta y el estrago que hizo en su visión. Un excelente, digamos, en lo que hizo, ¿sí? Un magnate, fantástico. Pero bueno, cuidar justamente para qué, para que la miopía no avance. Cierto, no me acordaba y lo charlamos, esto de que tenía que ver con Borges, que fue director de la Biblioteca Nacional, siendo ciego casi, Efectivamente. ¿no? Por eso se puede llegar a todo. Que vos te acordabas la vez pasada. Hoy por día justamente no podemos limitar a que la persona, no puede hacer tal cosa. No, pero queremos justamente que tengan calidad visual, calidad de vida. Por eso justamente ese chico de 6, 7 años, que la maestra puede detectarlo. Por eso es tan lindo este programa que sale a la sociedad. Claro. ¿Por qué? Porque ese chico que se tiene que levantar para copiar del pizarrón, o al revés, que es un poquito introvertido y llega a la casa y no copió todo. Ajá. ¿De acuerdo? O no puede identificar bien los números y esa prueba de matemática le dio error. Un chico que quizás su capacidad está fantástica, pero no copió correctamente y ahí tiene el error. Entonces, por eso es tan importante la pesquisa donde la familia, el colegio, la sociedad, los médicos, los pediatras. Por eso el control oftalmológico, vamos a repetir nuevamente el calendario de seguimiento. Dale. Primer control, recién nacido. Hoy recibí justamente a un chiquito que me lo trajeron al mes y me dice, ¿para qué es este primer control? Que me indicaron hacerlo justamente para qué, para conocer. Ahí tenemos muy bien este equipo, esto es equipo. Me encanta esta placa justamente. ¿Por qué? Porque ese niño recién nacido, ¿qué tenemos que ver? Los medios ópticos, ¿cómo están? Si están transparentes. ¿Qué pasa? Cuando vemos una foto y tiene los ojos colorados, no nos gusta. ¿De acuerdo? Pero a los pediatras y a los oftalmólogos nos encanta. ¿Por qué? Porque sabemos que la córnea y el cristalino están libres, entonces esa imagen va a llegar a la retina y así va a llegar al cerebro. Y se va a desarrollar la capacidad visual. El segundo control, ¿cuándo? A los 6 meses. Ya ese chico en ese momento tiene seguimiento, con lo cual perfectamente vamos a empezar a
pesquisar si tiene una ambliopía, un ojo vago y empezar a tratarla. Claro. El siguiente control va a ser al año, después a los 3 años, a los 5 y una vez por año, una vez que empiezan las clases. Por eso, antes, cuando iban los chicos al colegio, era cambiamos los anteojos y cambiábamos el guardapolvo. Hoy por hoy tenemos que tratar de que ese anteojito siga sirviendo. Claro. De acuerdo, que esa dioptría que antes aumentaba, podamos ralentizar, frenar. Quizás aumentó 0,25, 0,50, ya lo estamos ganando. ¿De acuerdo? Diferente en el adolescente, que el adolescente crece un poquito menos. Entonces, siempre cuando podemos tratar de que ese avance sea lo menor posible, ya le estamos ganando a la miopía. Bien, o sea, es algo que se va a instaurar. La miopía, de todas formas, va a instaurarse, pero la idea es que se retrase lo más posible. Efectivamente, y hoy por hoy tenemos también identificar al paciente que se llama premiope. Premiope. A ese paciente que todavía no es miope. ¿Por qué? Porque conocemos de este proceso de hemetropización, una palabra rara, pero es crecimiento del ojo. Este crecimiento del ojo es normal que a los 6 años un chico tenga una hipermetropía leve de 1 punto. Eso nos está previniendo justamente ¿a qué? A que ese chico no esté desarrollando miopía. O sea, pero tiene un +1, digamos. Efectivamente, una cosa así. muy bien, un +1. Como los presbitas, los que tenemos más de 40 años, claro. usamos ese +1. Bueno, en el chico nos viene muy bien que tenga ese +1 bajo el efecto de la gota del ciclopentolato. Por eso es muy importante. Una consulta oftalmológica infantil no es una consulta rápida. Es una consulta que más o menos te va a llevar hora y cuarto. ¿Por qué? Porque el poner las gotas para dilatar las pupilas y hacer una verdadera cicloplegia tarda 45 minutos. Entonces, nada de ir rápido una consulta oftalmológica. ¿De acuerdo? El certificado oftalmológico, que es bárbaro. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar justamente que ese chico tenga una buena escolaridad. ¿Para qué nos sirve? Justamente para saber cuál es la visión. Por eso no es solamente decir cuánto ve, no, es cuánto ve más conocer su visión binocular, si ve en 3D, si ese chico tiene la posibilidad de conocer bien las distancias y por eso colocar las gotas no solamente para ver el fondo de ojo, sino para conocer la refracción. Perfecto. Bueno, hablábamos de retrasar entonces la instauración de la miopía o del grado más avanzado. ¿Cómo lo hacemos? Dijiste esto de las 2 horas por día o 14 semanales. Efectivamente, eso vamos a seguir hablando sobre lo epigenético. Todo lo que es la distancia. El teléfono, utilizarlo a 30 centímetros. Ajá. La tablet a 40 y la computadora a 50 centímetros. Acá tenemos este flyer justamente de las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil. La producción es impecable. ¿Viste? Pero fantástico. Felicitaciones. Por eso son ganadores del primer premio, claramente. A premios también a la parte operativa. Pero 100% ya lo tienen ganado, no me cabe ninguna duda. Este flyer es justamente claro porque justamente nos habla de eso. El chico con miopía, ¿qué es lo que tiene? O el paciente con miopía, ganas de acercarse para ver mejor las cosas. No, siempre hay que trabajar a la distancia de 30, 40 o 50 centímetros. ¿Por qué? Porque el acercarnos también nos hace la generación del crecimiento de la miopía. Claro. Entonces, otra de las pautas que tenemos que hacer en los teléfonos, buscar fondo oscuro con letras claras. ¿Cómo eran los antiguos pizarrones? Claro. ¿De acuerdo? El pizarrón, la maestra escribía o el maestro con la tiza blanca. O sea que conviene que esté al revés de lo que solemos tener. Efectivamente, por eso hay que ir a buscar las aplicaciones y buscar justamente donde el fondo sea oscuro y las letras claras. Lo voy a cambiar, ¿eh? Otra cosa que nos viene muy bien es la comida saludable, ¿de acuerdo? Frutas, verduras, y la tenemos acá nuestra amiga Gabriela Rodríguez, que conoce muchísimo sobre lo que es alimentación. Nos viene muy bien justamente educar a los chicos así. Y desde 2 horas antes de irnos a dormir, no se usa el teléfono. ¿De acuerdo? O sea, a los chicos más grandes, al adolescente, trato de que se unan en un grupo y que manden audios en ese momento. Bueno. Y yo soy una persona que estimula la lectura, pero la estimula la lectura ¿dónde? Al aire libre. Al aire libre. En mi época, yo tengo más de 50, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a dormir con el librito. Era lo lógico. Hoy por hoy no es una buena práctica irnos a dormir con el librito. ¿Por qué? Porque se necesitan por lo menos 1000 lux para estar protegidos. ¿Dónde vamos a tener 1000 lux? Justamente al aire libre. Entonces, leer al aire libre nos viene muy bien. ¿Aire libre o en el interior con luz natural también? Más que la luz del interior nos sirve, pero estar bien cerquita de la ventana. Sí, cerca de la Eso nos ventana. viene muy bien. Por sí. eso nosotros acá en la Argentina tenemos la posibilidad que en un aula no son muchos los chicos que tienen miopía por nuestra geografía. Claro. Pero los países asiáticos sí, entonces ellos han construido aulas todas vidriadas. Sí. En lo nuestro yo siempre les recomiendo a los chicos que busquen el
a la justamente de la parte vidriada. ¿Por qué? Porque están más o menos 4 o 6 horas en el colegio. Y estimularlos a que salgan a los recreos. El recreo ya es un momento donde van a estar juntando esos 15, 10, 20 minutos. ¿Para qué? Para proteger. Porque muchas veces juntar 2 horas por día es mucho tiempo al estar al aire libre. Sí. Y más en época de otoño y de invierno. Entonces, vas caminando al colegio, nos viene bien. ¿Cuántos recreos tenés? 2 recreos. ¿De cuántos minutos? 15 cada uno. Al aire libre, no quedarse adentro. ¿Practicás algún deporte? Sí, bueno, tratemos de abrigarnos y salir al aire libre. Sí. Al fin de semana a veces es más práctico ir a la plaza o utilizar el jardín de la casa, ¿de acuerdo? Buscarle las alternativas, porque si no, si empezamos con la situación, no puedo, no tengo, vamos para atrás. Entonces la idea es, siempre se puede. Y si no se pudo las 2 horas, siempre el tiempo que podamos estar es beneficioso. ¿Para qué? Para frenar, para ralentizar este crecimiento de la miopía. Muy bien. Luz apagada y celular menos. No, tampoco nada de esas cosas. Es más, yo siempre le digo a los papás, pero ¿cuántas horas pueden utilizar el teléfono, la tecnología? Los chicos hasta los 2 años no tienen que usar tecnología. De los 2 a los 5 años, no son recomendaciones mías, sino de la Organización Mundial de la Salud, 1 hora por día, ¿sí? Pero no es 1 hora continua, sino siempre hacer cortes, pausas, ratitos. Educarlo a que esté 10, 15 minutos y mire un ratito a lo lejos. Por eso hay una regla que se llama 20-20-20. Los chicos más grandes, cada 20 minutos de lectoescritura, tienen que hacer pausas. ¿De cuánto? De 20 segundos. ¿Y qué tienen que hacer en ese momento? Mirar a lo lejos, que sería 20 pies, que es lo mismo que 6 metros. ¿Y qué le sumamos a eso? Un parpadeo activo. Como es el limpia-parabrisas en el auto, claro, es el párpado en nuestros ojos. ¿Por qué? Porque la córnea necesita lubricarse. Entonces, esto nos viene bien a todos, no solamente al chico miope, a todos, porque muchas veces estamos embobados con la tecnología y nos olvidamos de parpadear. Y la córnea necesita justamente la lubricación para tener una buena salud. Ahí dice, más luz natural y menos pantallas. Efectivamente, estos son los nuevos flyers justamente que organizó el Consejo Argentino de Oftalmología, que justamente desde el lunes y hasta el día viernes tenemos toda esta concientización. Más luz, menos tiempo de estar adentro. Acá tenemos otro justamente de los ítems para nombrar. Dijimos la epigenético. ¿Cuál es la otra pata para ralentizar? Es la parte farmacológica, a través de las gotas de atropina. Pero la gota de atropina es súper diluida. Todavía no tenemos la posibilidad de ir a comprarlo a la farmacia. Entonces hacen preparados magistrales. El médico oftalmólogo tiene que evaluar cuál es el paciente ideal para eso. Y esto lleva tiempo de hablar con la familia, porque todavía está en tiempo de que sea todo esto certificado. Todavía estamos en estudio. Sabemos que tenemos un gran avance con todo esto. Todavía no hay ningún método que podamos decir con esto el 100% no avanza, pero la sumatoria de lo epigenético, la sumatoria de lo farmacológico, y en este último tiempo tenemos también la posibilidad de los anteojos de desenfoque periférico. ¿Qué son esos anteojos? Son unos anteojos naturales, normales, ¿de acuerdo? Que tienen que estar bien graduados por el médico oftalmólogo y después es básico por el óptico. Por eso acá es un trabajo en equipo. Seguro. El óptico tiene que elegir un buen marco. ¿Por qué? Porque en una parte del centro óptico donde se lleva justamente toda la corrección es de 9 milímetros. Entonces, esa imagen va a llegar ¿dónde? Al polo posterior, a la mácula, a la parte del nervio óptico, y el resto va a estar desenfocado. ¿Para qué nos sirve esto? Justamente para que no crezca el ojo, para que no crezca este largo axial del ojo y podamos justamente detener a que este largo del ojo tenga menos de 26 milímetros. Qué linda esta foto, me encanta, porque esta foto no la mandé yo, esta foto es de tu producción. Claro. Y justamente ahí tenemos, el número 13 es la córnea, ¿sí? Justamente la córnea es como si fuera el vidrio del reloj, esa es la córnea de nuestro ojo. El número 11 es el cristalino. Y si vamos un poquito más atrás tenemos el nervio óptico, de acuerdo al número 18, y el número 16 es la mácula. De adelante, que es la córnea, hacia parte interna, que es el nervio óptico, y eso ¿a dónde comunica? Al cerebro. Por eso justamente ese es el tamaño del ojo. El tamaño del ojo, lo normal es unos 23, 24 milímetros. Si crece a 26 o más, ya estamos hablando de un ojo que es más largo. Hagámoslo de una manera sencilla para que lo podamos entender todos. Tenemos una tartera y tenemos una tarta, la masa de la tarta. Si esa masa de la tarta, yo busco una tartera más grande, ¿qué tengo que hacer? Estirar la masa. Lo mismo pasaría con el ojo y la retina.
Si estiro esa retina, empieza a haber pequeños agujeritos y ahí empezamos a tener problemas en la retina. Por eso es tan importante que el ojo no crezca más del tamaño que tiene que crecer y que esta miopía podamos tener valores bajos. Hoy por hoy conocemos que hay muchos tratamientos quirúrgicos para la miopía. Entonces no podemos decir, bueno, nos quedamos tranquilos y que la miopía siga avanzando. No, porque la miopía sigue avanzando y que tenemos un ojo con tamaño más grande y ahí el problema en la retina, en la mácula, en el cristalino y en el resto del ojo van a seguir estando. Claro. Tenemos un ojo enfermo. Entonces, a que justamente toda tu audiencia tenga un valor de miopía baja. Eso es hay que prevenirlo. Periodismo y salud. Muchísimas gracias, Leo. Y bueno, con estas palabras de Leo Fernández Irigaray, nos vamos a una tanda. Muchísimas gracias. SMIBA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado. Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Odontología Bruno Salud. Odontología Bruno Salud. Una mirada diferente de la profesión. Centro privado integral del niño y del adulto. Todas las especialidades dentales, más estomatología y homeopatía. Hacia una odontología mínimamente invasiva. Turnos inmediatos. Atención personalizada. www.brunosalud.com.ar. Cuenca 2423, Villa del Parque, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Turnos, WhatsApp 11 60 35 9448. centrolaprida@gmail.com. Instagram @carlosmariabruno. Dr. Carlos María Bruno, odontólogo y periodista especializado en salud. Sport Club Congreso, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Actividades para toda la familia. Natación, musculación y clases de fitness. Entrenamiento funcional, yoga, escuelas deportivas para niños. Un equipo de profesores especializados para asesorarte en tu entrenamiento. Bartolomé Mitre, entre Rodríguez Peña y Montevideo. WhatsApp 11 34 21 72 17. Dirección Bartolomé Mitre 1625. Instagram @sportclub.congreso. Continuamos en Periodismo y Salud, segundo bloque. Me quedó pendiente un flyer del bloque anterior, me había olvidado. Primer simposio internacional de cardiopectus quirúrgico, 24, 25 y 26 de octubre. Dice octubre, no, julio, estoy mintiendo yo, perdón. De julio, es este mes. El fines del mes que viene, 24, 25, 26 de julio. Esto tiene que ver con el bloque que hicimos el programa anterior sobre deformidades torácicas y sus correcciones, ¿sí? Esto de la clínica Pectus. Y va a estar entre los oradores el doctor Bechía Munzón, que fue quien vino a hablar de esto la semana pasada. Tiene unos QR después para quienes lo vean en diferido. Si quieren lo pueden escanear para tener más información. Igual lo vamos a repetir, todavía falta
mes y un poco más, así que vamos a dar más datos para que los que les interesa se puedan anotar e ir. Muy bien, ese era lo que me había quedado pendiente. Y ahora vamos con Carla Salerno, matrícula nacional 134.560, pediatra, docente de la UBA, endocrinóloga infantil, médica legista y estudiante de periodismo médico. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, un placer estar acá. Bueno, igualmente Muy que estés contenta. acá entre colegas, Sí, médicos y periodistas médicos. El tema que habíamos elegido para hablar, ahora veo que tenés ahí como una pulsera. Vamos a ver qué es. ¿De qué se trata, no? Un rosario, una cosa. Bueno, algo así. Veremos de qué se trata. Todavía no sale en pantalla porque no lo toma la cámara, después lo vamos a mostrar. Ahora lo vamos a mostrar. Y tiene también como un muestrario de los que usan las pinturerías con los colores, pero en este caso es con radiografías, con imágenes de manos. Claro. Sí, muñecas. Y manos. Así que, bueno, esto es porque vamos a estar hablando, o va a estar hablando Carla Salerno, de pubertad precoz. Bueno, entonces, Carla, ¿Qué tema? ¿de qué se trata? Es un gran tema y más que nada porque en los últimos años lo que hemos visto es que aumentaron mucho las consultas por pubertad precoz. Y uno se pregunta primero qué es la pubertad, ¿no? Porque antes de hablar de algo precoz tenemos que saber qué es la pubertad. Y la pubertad es un proceso de transición, ¿no? Desde la infancia a la adolescencia y después a la adultez. Y es en esta adolescencia donde aparecen cambios, ¿no? Cambios corporales, cambios conductuales. Nos transformamos porque hay una transformación y cuesta crecer. Y es en esa pubertad que, si bien estos cambios corporales van siendo graduales, donde, ¿qué le pasa a las mujeres y a los varones? O sea, aumento mamario en las mujeres. Claro, adquieren los caracteres secundarios, ¿no? Tal cual, Guille, son los caracteres secundarios, ¿no? La aparición de vellos, aparición de las mamas en las mujeres, la barba en el hombre, cambió la voz. Pero bueno, ¿qué pasa? Muchas veces lo que vemos que estos cambios que tendrían que ser en estadios normales, que uno dice, ¿qué es normal? Porque acá uno tiene que pensar qué es lo normal, ¿no? Y que antes quizás no se hablaba mucho de estos temas. Era, bueno, yo soy así, mi mamá fue así, y entonces quedábamos en eso. Y ahora en día con el tema de la comunicación, de que uno va a la consulta pediátrica, que tiene controles, y pudimos ver más que nada esto como un hito en la pandemia, que antes veíamos algún que otro caso de pacientes que inician pubertades tempranas, es decir, vemos estos caracteres secundarios antes. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? ¿Me tengo que preocupar? ¿Cuáles son los caracteres que tengo que ver? ¿Qué tenga una pubertad precoz? Claro. ¿Es prevenible? ¿Es tratable? ¿Se puede hacer o no? Entonces, lo que vimos en el digamos, como un auge, como una explosión, fue la pandemia. La pandemia, si bien nos afectó a todos, también afectó en cierto punto a los niños. Entonces, ¿qué vimos en este tiempo? Mucho encierro, mucho estrés. Asimismo, también vimos cambios en la alimentación, ¿sí? Que muchas veces antes uno trataba siempre, ¿no? Más frutas, verduras. ¿Y qué pasó? O sea, mucho alimentos ultraprocesados, mucho paquete, el encierro, trasnochar, ¿no? Porque ya perdimos el tema de los horarios, o sea, nos acostábamos retarde, los chicos se acostaban a las 5 de la mañana. Cambiamos el ritmo circadiano, ¿no? Totalmente, eso es re importante, y el cambiar algo que es algo natural o biológico, eso genera un cierto estrés también en nuestros genes. Y es como hablábamos Aclaremos antes. Que el ritmo circadiano es un ritmo que tiene el cuerpo de niveles hormonales, ¿sí? Que se acomoda a la luz del día, ¿no? Entonces, para que tengamos un rendimiento óptimo, necesitamos dormir unas ciertas horas y más los chicos. Y en el horario adecuado, aparte, ¿no? Total, y eso es fundamental. Entonces, tras tocar eso, sumado a que los chicos empezaron a tener más visiones de pantallas, o sea, mucha conexión, viendo cosas que a veces no tenían que ver para la edad también, porque tenían acceso, eran 24 horas donde estabas encerrado y tenías las pantallas las 24 horas. Entonces se van sumando muchos factores, por eso uno dice que podría ser factores multifactoriales, ¿sí? Y eso también, como recién hablaba hace un rato el doctor, altera nuestros genes, y ahí entra siempre este tema que es la epigenética, ¿no? De cómo factores del medio ambiente pueden afectar nuestro ADN y eso de alguna manera interferir en nuestra biología. Entonces,
¿qué empezamos a ver? Que teníamos nenas que venían a la consulta derivadas de la pediatra, porque esto, gracias a Dios, el tema de los controles pediátricos nos ha permitido poder captar estas pacientes en forma y tiempo, ¿no? Porque ¿qué pasa si uno no hace los controles pertinentes? Uno pierde tiempo y el tema del crecimiento es un periodo muy valioso, donde si se pierde el tiempo, uno ya después llegar tarde implica que hay cosas que no podemos resolver. Claro. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuáles son los cambios o cómo podemos definir a la pubertad precoz? Es en las niñas, ¿sí? Es la aparición del botón mamario, ¿sí? ¿Qué es el botón? Yo se lo explico a los padres muy fácil. Es como una bolita, literal, en el examen físico, uno palpa al paciente. Obviamente tenemos que aclarar esto, que es muy importante. Cuando uno revisa un paciente, siempre tenemos que pedir lo que se llama consentimiento, ¿sí? Sí, la revisación perfecto. implica hablar con el niño previamente, anticipar lo que vamos a hacer, porque es muy importante decir, mirá, vamos a hacer esto. Uno va con miedo a una consulta. Claro. Nos pasa Sí, a sí, veces sí, nosotros que somos grandes, que Seguro. vamos a una consulta y decir, no sé qué va a pasar. Pero bueno, imagínate un chico que va con una expectativa de que me tengo que desnudar adelante de alguien que no conozco muchas veces. Entonces es muy importante hablar previamente lo que se va a hacer. Hablar con los papás, explicarles la situación y siempre decirles que nadie tiene que mirar las partes íntimas ni tocar, pero estamos en un contexto médico donde hay un familiar presente, ¿sí? Y en este caso debemos hacerlo porque es el doctor o la doctora en este caso que va a evaluar si todo está bien o si hay alguna alarma para poder anticiparnos a algo que no esté bien. ¿Y qué vemos, por ejemplo, en las mujeres? En las mujeres lo que vemos en las niñas es este botón, que como les decía es una bolita en la región de la areola, así que Claro. uno la palpa, porque normalmente hay estadios de la mama, ¿no? Donde, según el libro de Tanner, que es muy conocido, donde uno ve el desarrollo de las niñas, es como estadios de la mama, donde va de más pequeño a más grande. Claro. Y el Tanner 2, que es el botón mamario, es algo característico porque el botón tiene que aparecer después de los 8 años en la niña. Pero si yo tengo en la consulta una niña de 6, 7 años que dice, me duele la mama, Está más sensible, ¿no? está También, sensible claro. porque duele, porque va creciendo, porque hay cambios, y en ese caso uno realiza el examen físico y hay un botón, ese es el hito del inicio puberal en la niña. Claro. O sea, ya ahí podemos hablar de pubertad precoz en una niña. En realidad ahí hablamos de telarca precoz, De porque telarca, solamente bueno. tenemos un síntoma, que es el botón, porque para hablar de la pubertad necesito más cosas. ¿Qué es lo que más necesito? Bueno, ahí nos ponemos alerta. Ahí nos ponemos alerta, eso es una telarca precoz. Ahora, para hablar de pubertad necesito tener más cambios como por ejemplo hormonales, Sí. por eso uno pide exámenes complementarios, que en este caso yo siempre digo endocrinología depende mucho de lo que es los laboratorios, Sí, porque sí. somos hormonas y necesitamos dosarlas en sangre. Entonces en estos casos pedimos un laboratorio. Y si el laboratorio, uno pide las hormonas, están aumentadas, uno pide asimismo la placa de la mano, que era lo que Claro. les mostraba recién. ¿Sí? Yo a veces ver, tengo sí. una paciente que tiene 7 años, pero le pido una placa de la mano, le hago un conteo de los huesitos que tiene esa mano y tiene una edad ósea de 10. Sí. Chan, ¿qué hacemos con eso? Tengo una nena de 7 y una edad ósea de 10. Bueno, esa paciente se va a comportar como una niña de 10 años, ¿sí? Claro. Entonces, ¿y cómo se comporta una niña de 10 años? Y bueno, más cambios corporales, aumento del vello. Y quiero aclarar algo, porque unos dicen, ay, tiene pubarca, tiene vellos a nivel pubiano, o tiene olor a chivo, transpira con olor. ¿Eso es signo del desarrollo? Bueno, ahí tenemos que aclarar algo que decimos que digamos, estos signos de pelitos y transpiración acompañan con el desarrollo, pero no son patognomónicos o característicos, porque muchas veces viene una paciente con el olor sudoral o aumento del vello, pero no tiene mamas. Entonces esa paciente no me preocupa tanto. Todavía no se puede considerar que está en pubertad precoz. Claro, uno Bueno. estudia las hormonas en general, pero no podemos decir que es puberal. Ahora, el botón mamario es característico, pedimos un laboratorio, las hormonas vienen aumentadas, pedimos una ecografía ginecológica, obviamente vía abdominal, porque es una paciente pediátrica y tiene el útero y los ovarios más grandes, porque tenemos parámetros de medición. Entonces pedimos una edad ósea y está adelantada, entonces son signos que ahí uno dice, ya cuando tengo varios signos, ahí sí estamos frente a una pubertad precoz en una niña. En una niña, bien. Sí. ¿Y qué riesgos implica? O sea, está bien, la detectamos.
Sí. ¿Y entonces, ¿y qué hacemos? ¿Hacemos algo? ¿No hacemos algo? Bueno, la verdad es que sí, hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si una paciente tiene su menarca antes de tiempo? ¿Qué es menarca? Es la primera menstruación, ¿sí? Y es un periodo muy fuerte para la niña, entonces Claro. tiene que ser en una edad acorde, no solamente por el impacto físico que genera, cambios corporales, ir al colegio con una toallita y mancharme y todo eso, sino también el tema de lo psicológico que me genera ese estrés a una edad que no es adecuada. Claro, no tiene la madurez de Tal una cual. chica un poquito más grande, ¿no? Tal cual, o sea, no hay una madurez para todo, cada uno tiene un proceso. Entonces Sí. lo que decimos es que no es solamente ese impacto físico, psicológico, sino también que se adelanta tanto todo, pero no llega a una estatura acorde, porque la estatura tiene un tempo. Ah, además eso, no se quedan más bajos. Y claro, entonces se genera que la paciente tiene una baja talla final, o sea que es una talla que no es acorde a la parental. Claro. Queda fuera de su rango objetivo genético y me queda una paciente de baja talla. Ahora hay que ver qué baja talla me puede quedar, porque a veces hay pacientes que quedan con 1,40 m, es muy bajito. Opa, sí, claro. Generalmente acá en América Latina decimos que lo ideal es que sea más de 1,50 m. Obviamente no nos basamos en perímetros, en parámetros europeos, ¿no? No, pero en América Latina más de 1,50 m estamos bien, en el varón más de 1,60 m estaríamos bien. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos tablas. Y si nosotros buscamos en las tablas de percentilos, que son tablas que nos orientan a en qué, digamos, si yo hago una fila, ¿no? de chicos, tengo 7 pacientes acá y digo, bueno, hagan una fila de menor a mayor. Entonces están las tablas de percentilo, donde está el percentilo 3, 10, 25, que es como una fila. Sí, sí. El 50 es como la mitad de la fila. Entonces, si uno ve un paciente ya adolescente, adulto, de 19 años, menos de 1,60 m, un varón queda fuera de los percentilos. Una mujer, menos de 1,50 m, queda debajo del percentilo 3, queda fuera de las curvas sería. Claro. Así que bueno, eso Son es en bajitos. cuanto, son bajitos. Bajitos. Pero bueno, uno dice, bueno, pero son bajitos, pero la abuela es bajita y todos somos bajitos. Está bien, pero también es importante destacar, y hoy en estos tiempos, que la estatura también es parte de la salud. Es como el peso, ¿no? Seguro. El peso, la Sí, sí, sí. estatura. No hablamos nunca de cosas estéticas en pediatría y en endocrinología, hablamos de salud. De salud siempre. Y la estatura es parte de la salud. Sí, sí. Entonces, tener una estatura adecuada dentro de lo que es el target genético está bien. Muy bien. Y ahora tenemos esto. Y vamos a los varones. Y vamos a los varones ahora. ¿Y qué es esto? Bueno, esto se llama orquidómetro. ¿Sí? Orquidómetro. Ajá. Claro, Prader, ¿sí? Era, digamos, la persona que determinó, ¿sí? Que con un hilito, ¿sí? Y la unión de muchas bolitas o pelotitas, como le dicen mis pacientes, ¿sí? De distintos tamaños, van a ver que cada tamaño Son las tiene- aceitunas. son las aceitunitas de distintos tamaños y van a ver que tienen distintos colores. ¿Y esto para qué sirve? Esto en realidad nos da un parámetro muy importante que nos habla de cuándo un varón inicia la pubertad, porque las chicas y los chicos somos diferentes. Por lo tanto, si viene un varón a la consulta, nosotros medimos, tenemos que hacer la revisión de los testículos y esto nos va a dar un parámetro si el paciente está o no en pubertad. Por ejemplo, se dice que un varón a partir de los 9 años puede iniciar la pubertad. O sea que si tenemos acá el orquidómetro y nosotros aproximamos este orquidómetro, ¿no? O sea, es la bolita al testículo del paciente, hacemos la medición. Si está, esto es 1, 2, 3. Esto sería prepuberal. ¿Ven que es un color azul? Sí. Ahora, ¿ven que acá hay un cambio de color? Es el 4. Y este 4 sí que es 4 centímetros cúbicos, o es el tamaño de la aceituna. Una aceituna real más o menos tiene este tamaño. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros aproximamos y justo el paciente nos da que el testículo es 4, ese paciente ya inicia la pubertad. El tema es, ¿con qué estatura inicia la pubertad? Claro. ¿Por qué? Está debajo de unos 60. La pubertad, en realidad, en el varón, ¿sí? La estatura, el estirón puberal y todo lo que acarrea la pubertad son más o menos 25 o 30 centímetros. Esa es la pubertad. Sí. Entonces no es lo mismo iniciar la pubertad con 1,20 m que iniciar la pubertad con 1,50 m o con 1,40 m, ¿no es cierto? Si viene un paciente, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Viene un paciente de 7 años. Tengo un paciente, lo reviso y está en testículo 5.
dijimos que tiene que ser después de los 9. Sí. O sea que si antes de los 9 ya llegamos acá, ahí ya tengo el diagnóstico de que ese paciente es muy probable que esté cursando una pubertad precoz. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo mido a ese paciente, ¿no? Y mide 1,20 m. Se va a quedar bajito. Y si sabiendo que la pubertad aproximadamente son 25, 30 centímetros, me va a quedar fuera de las curvas. 60, claro, sí. Entonces ahí tenemos que accionar, ¿sí? Pedir una serie de estudios, pedir una serie de laboratorios, exámenes complementarios, ¿no? Muchas veces uno busca dentro de los exámenes complementarios la causa, porque pueden ser distintas las cosas en los varones que en las mujeres. Recordemos que esto es mucho más frecuente en las mujeres, ¿sí? Que es una enfermedad, dentro de todo se la considera poco frecuente, ¿sí? Y que se da, la relación es que cada 20 mujeres, 1 a 3 varones le pasa esto, o sea que es más frecuente en las niñas. 6 veces más. Y en los varones siempre miramos, es como más malicioso, miramos resonancia, miramos el cerebro, a ver cómo está la hipófisis. Recordemos que acá, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de esto, decimos que se genera por una pubertad precoz, que se dice que es central. ¿Y por qué central? Porque nosotros tenemos el cerebro y tenemos en la parte del cerebro una glándula que se llama hipotálamo e hipófisis. Y a partir de ahí es donde se activa un eje, ¿sí? Que desencadenaría la pubertad. Entonces muchas veces ese eje se activa antes. Puede ser, como decíamos, de distintas causas, por eso decimos que es idiopática, puede ser por causas genéticas, puede ser a veces por algunas tumoraciones a nivel de la hipófisis, por eso es que uno pide resonancias para estudiar esta glándula, pedimos las hormonas, pedimos la placa de la mano, que nos orienta también. Miramos, es muy importante el examen físico, miramos los dientes, ¿sí? Porque a veces miramos colmillos, a veces tenemos una paciente que ya está con colmillos y tiene 7 años, cuando están cerca de los 10, 11 el colmillo. Entonces es muy importante el examen físico integral, es muy importante hablar con el paciente, con su familia, tranquilizarlos, hay tratamientos. Hay tratamientos, lo importante es ver, como todo en medicina, que no sea nada grave y que uno esté perdiendo la oportunidad de tratarlo. Claro, y qué importante llegar a tiempo, ¿no? Porque acá el tiempo vale oro. Sí. El crecimiento tiene un periodo y pasado ese periodo a veces a mí me frustra un poco algunas consultas cuando viene algún paciente o alguna paciente de 16 años que ya tuvo su menarca, que mide 1,40 m y que vos decís, ay, no puedo hacer más nada porque ya el tiempo pasó, y uno pide una plaquita de la mano, que es una edad ósea, y ahí ve que el hueso ya selló. Ya no crece más. Entonces es importante llegar a tiempo. Es importante hacer los controles pediátricos. Antes la gente no iba mucho al pediatra, ahora sí vamos más, pero a veces hay gente que se cuelga un poco con eso. Sí, es cierto. Así la pandemia generó eso también, eso de prolongar un poco más los controles. No todos igual, pero bueno, hoy en día hay mucha concientización, es importante el diálogo, es importante que podamos difundirlo, ¿sí? Seguro, y consultar al médico. Siempre. Carla, vos tenés redes, ¿las recordás? Así te pueden seguir y completar este tema también. Sí, Guille, gracias. Estoy en Instagram, mi Instagram es @doctora Carla B. Salerno, así que me pueden encontrar por ahí, tengo algunos videos explicando, como le explico a mis pacientes, que fueron gracias a ellos que abrí, digamos, este Instagram, porque siempre era como más para ellos. Me dijeron, doctora, abra un poquito más esta explicación a la población. Así que bueno. Carla, muchísimas gracias. Nos vamos a una tanda y seguimos con Periodismo y Salud. SMIBA, Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires. Anualmente realizamos cursos, jornadas y congresos. Estos últimos cada 2 años. Tenemos una revista que es nuestro órgano de difusión, escrito y virtual. Tenemos talleres, tenemos cursos de posgrado. Y también contarles que tenemos el curso de especialista en medicina interna, que lo realizamos junto con la Universidad Barceló. También nuestra sociedad forma parte de la SOLAMI, la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, de la International Society of Internal Medicine y muchas otras
participaciones que tenemos en diferentes sociedades, tanto latinoamericanas como internacionales. Bueno, a modo de apretado resumen, la idea es invitarlos a que conozcan nuestra sociedad. Estamos en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, para poder ampliar la mayor cantidad de información que necesiten. Y bueno, muchísimas gracias, ojalá les seamos de utilidad y los esperamos. Tercer bloque de Periodismo y Salud. Llegó Juan Manuel Cerini, lo estábamos esperando. Así que bueno, vamos a hablar. Él es, matrícula nacional 122.456, es ginecólogo obstetra, también periodista médico, está en las redes, está en algunos programas en la tele, por Instagram, por streaming, y en las radios. Ha cubierto al doctor Sin en Radio Rivadavia, así que es uno de nuestros egresados que está en los medios, que nos gusta decirlo y mostrarlo. Juan, estuviste en el congreso de Sojiva, no sé cómo lo pronuncian, hablando de comunicación. Contanos. Buenas noches, Guille. Buenas noches. Qué placer estar acá compartiendo esta mesa en este programa tan importante en la comunicación en salud. Creo que es un programa que tiene todo, porque todos los miércoles tenés distintos invitados y la verdad que es maravilloso, así que para mí es un honor estar acá con todos ustedes. Recién la escuchaba a Carla, a Leonardo, todo lo que nos estaban contando y la verdad maravilloso. Muchas gracias. Bueno, respecto al congreso, la semana pasada se hizo el congreso de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires, que es uno de los congresos más importantes que tenemos en el año. En ginecología y obstetricia hay muchos congresos durante el año, porque tenemos muchas sociedades. Sí, claro. Pero el congreso de Sojiva es uno de los más importantes y me convocaron para hablar de comunicación en redes, comunicación en medios, que me parece que es algo muy importante, que bueno, desde SAPEM... Mira, hay una foto justo. Ahí estaba justo hablando. Y bueno, elegí una de cuando estás muy joven. Mostrala, mirá. Ahora en un ratito voy a mostrar. ¿Cómo muy joven? Que ya no estamos jóvenes. Qué feo esto. Muy joven, muy joven. Un hito histórico, mirá. Esa foto, vos sabés que esa foto es del año 2010. Por eso, mirá, pasaron 15 años. Se nota con los pelitos que se me ven por atrás de la cabeza, ya no están más. Ese tumor pesaba 23 kilos. Uno de los de ese tipo de tumor maligno, que es un sarcoma uterino, era el más grande del mundo descrito hasta ese momento. Fue publicado en muchos medios internacionales. La verdad fue un caso muy, muy resonante. Bueno, yo lo puse como algo anecdótico, me gustó la foto. La fui a buscar porque la conocía. Bueno, ahora podemos volver a... Volvamos a la comunicación. Pero es un dato de color, mirá es un qué dato tumor lindo. sacaste. Sí, bueno, fue un trabajo en equipo. En equipo, bueno, sí. Además, en ese momento, pensemos en el año 2010, no teníamos este auge de tantos celulares, tanta foto. No. Yo ese tumor lo sacamos y estoy girando para colocarlo, para que se lo lleven a patología y sacaron una foto. Cuando girás, viste una foto, tipo, mirá el pajarito y bueno, y ahí salió la foto y esa foto, no me preguntes cómo, llegó a Telam. Y sí, claro. Se publicó Era por todos noticia lados. Semejante tumor. Así que... Bueno, volviendo a la comunicación en salud. Y justamente desde SAPEM hacen un trabajo muy importante enseñándonos a nosotros los profesionales cómo comunicar en salud. ¿Y por qué es importante saber comunicar en salud? Yo voy a tirarte algunos datos para que nos demos una idea. Dale. El 80% de las personas buscan información de salud en Internet. Una de cada 20 consultas que se le hacen al señor Google son de salud. Sí. Por minuto se le hacen 70.000 consultas a Google de salud. Por minuto. Mirá vos. Por minuto. Pero solo el 10% de las consultas llegan a destino correcto. Sí. O sea, por minuto tenés 63.000 consultas que llegaron a vaya a saber quién que te está informando. Sí. Porque en las redes habla cualquiera. En las redes habla cualquiera. Bueno, y esto también sería algo que será interesante que se pueda regular. Sí. Ya Francia fue pionero, esto en el año 2023. Reguló el intrusismo médico, sí. donde está penado con prisión de 2 a 3 años, no me acuerdo si son 2 o 3 años, a influencers que hablen, que sin que sean médicos, de temas de salud, de dietas. Viste que hoy en la Argentina de dieta hablan cualquier cantidad. Pero todo el mundo, todos los coach, los biohackers, qué lindo que suena, soy biohacker y te hablo de todos los temas de medicina.
Y creo que tienen multas hasta de 300.000 euros. No solo la prisión, sino Claro, una sanción económica. Que le saque las ganas de seguir haciendo esto. Es que es Que peligroso. está mal, claro. Es peligroso. Es peligroso. Es peligroso. Uno ve de repente una persona que es antivacuna, hablando mal de las Sí. vacunas. Un niño no se vacunó, ese niño puede morir. Tal cual. Entonces, Sí, 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 sí. el comunicar implica una responsabilidad muy grande. Y cada uno tenemos que comunicar de nuestra expertise. Seguro. Y cuando comunicamos tenemos que comunicar no basado en nuestras creencias, sino con medicina basada en la evidencia. Es la evidencia. ¿Qué es lo que pasa hoy en las redes? Que cualquiera comunica, y es muy lindo como comunican muchas personas, porque te cuentan su experiencia y te dicen, tomé tal cosa y me pasó tal otra. Y vos te Seguro. enganchás a ver la historia. Sí, sí, y aparte a veces es consecuencia de otra cosa o tal vez mentira. A ver, si una Sí. persona tiene un accidente de auto, viajé en auto y tuve un accidente, no viajes en auto. No, pará, Claro, veamos no. qué es lo que pasó. Por ahí Obvio. manejabas alcoholizado, por ahí manejabas a alta velocidad, ibas sin cinturón de seguridad. Entonces, esto es lo mismo. Todas las cuestiones de salud pueden tener efectos adversos, complicaciones, pero hay que verlos. Hace muy poco tuvimos, voy a hablar un poquito de lo mío, una cantante muy conocida que tuvo un embarazo ectópico. Ah, sí. Sí, sí, sí. Entonces salieron todos a hablar de que el DIU producía embarazo ectópico. Me llegaron 800 consultas y se querían sacar Claro. el DIU. Sí. Entonces, si vos comunicaste, hay que comunicar con responsabilidad. Si un periodista te preguntó, ¿el DIU puede ser la causa? El uso de DIU podría aumentar el riesgo, porque es real, tampoco hay Sí, que sí, mentir. sí. No, no, tal cual. Pero viajar en auto aumenta el riesgo de que choques y te mates. Solamente por subirte al auto. Sí, sí, Pero sí. si me subí al auto, me puse el cinturón de seguridad, respeté la velocidad, no tomé alcohol, no voy con el celular en la mano. Y los demás también. Los Y los demás, conductores. Sí, que esa es otra, ¿no? Entonces, es muy importante comunicar en salud, y lo lindo de esta charla que tuvimos en el Congreso, que fue un salón lleno. Lleno, sí. No te sé decir el número, pero habría 300, 400 Hasta personas. gente parada. Mucha gente parada y sentada en el piso. Wow. Y cuando vos empezás a Qué hablar... también- reconocimiento. No, pero vos sabés que el desafío para mí no era que hubiera mucha gente. El problema era que no se vayan cuando empezás a hablar. Ah, bueno, claro. Porque Sí. vos empezás a hablar y de repente retenerlos, el que está adelante es raro que se vaya, pero el que está cerca de la puerta se empieza a ir. Y vos sabés que la gente se quedó y fue muy interesante, y cuando terminó la charla se acercaron a preguntarme sobre el tema de esto de comunicación, porque en la facu nadie nos enseña No a nos comunicar. preparan, no, para comunicar no. Te sale naturalmente Es o- lo o no te natural sale. y lo que aprendés al lado de tus maestros. Tal cual. Entonces, porque la comunicación no solo es en las redes, es en el consultorio. Tal cual. A ver, si ahora Leonardo se me pone a hablar de oftalmología, a mí que soy médico, me puede dar vuelta como una media si me empiezo a utilizar muchos términos propios de oftalmología. Sí, sí, sí. Por eso lo importante es que podamos comunicar con un vocabulario, a mí me gusta llamarlo vocabulario amigable, Amigable, sí, sí. Sí, donde podamos hablar de ciencia bajando el... Sí, acomodándolo al nivel del del interlocutor. entendimiento, seguro. Que- sí, pero sí, es lo que sí. hacemos en el consultorio día a día, lo Sí. que hacemos en el hospital día a día, y en las redes o en los medios nos escucha un público muy heterogéneo. Claro. Entonces, yo tengo que estar preparado para hablarle al profesional especialista, que por ahí me está escuchando un colega, Sí, o me está escuchando una persona que terminó la primaria. sí. Entonces, es muy importante esto de saber cómo comunicar, bajar el nivel, pero vuelvo a repetir, yo no puedo comunicar desde mi creencia. Todo lo que digo tiene que estar avalado por la ciencia. Sí, basado en la evidencia, sí, 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 sí. Hoy está pasando Tenemos que... esa responsabilidad nosotros. No podemos decirle lo que queda más lindo, tenemos que decir la verdad. No, pero, Sí, sí. a ver, hoy está pasando que tenemos colegas, porque no, ahora ya no hablo de influencers, que por ahí por conveniencia, o vaya a saber por qué, dan recomendaciones como, por ejemplo, no te pongas protector solar. Que te hace mal, que el protector solar es malo, que necesitas a una oda al señor sol. Claro. Por favor, el cáncer está más que demostrado Sí. que la radiación ultravioleta produce cáncer de piel. Entonces, Sí, aparte cada paciente es particular. A alguno le hará mejor exponerse un poquito más al sol, no así libremente todos. pero no Pero- recomendar que no lo uses y Pero que no tomes lo sol use. todo el tiempo. No, claro, no. Por eso, entonces, es la responsabilidad que tenemos Sí, y con es las muy dietas, No, con escuché las dietas, cualquier cosa. con todo. Escuché cualquier cosa. Pero aparte otra cosa, en las redes no solo se comunica mal, sino que en general la gente elige la noticia o la nota que le queda más cómoda, no importa que sea mentira. No, Entonces, y el algoritmo te lo elige. te lo elige y si a vos te queda cómodo, decís, ah, bárbaro. Claro. Sí, por, sí. por eso yo digo, que es lo que planteaba un poquito en el Congreso el otro día, que hoy la sala de espera, la consulta médica, no comienza en la sala de espera, comienza en el feed de Instagram. Sí. Porque la persona, antes de ir,
busca información, Sí. entonces a vos el paciente ya llega informado. Por eso también es importante que nosotros, los médicos, tengamos más presencia en redes. Que no es necesario, porque en algún momento uno pensaba que tenía que empezar a bailar como Travolta en Fiebre Sábado por la noche haciendo un TikTok. Si lo tenés ganas de hacer, hacelo. A mí no me sale eso. No, y aparte te saca credibilidad. A mí no me gusta hacerlo. No se recomienda a quienes hacemos ciencias duras salir a bailar para atraer público y después hablar de ciencia. No se recomienda. No quiere decir que no pueda ser serio después de haber bailado, pero no es lo recomendable. Yo estoy de acuerdo con vos, no es mi estilo de comunicar, pero bueno, hay gente que lo hace, pero también esto es lo que tenemos que hablar con los colegas, de entender que comunicar salud no es bailar un TikTok como Fiebre Sábado en la noche. Claro, exacto, sí. Eso para hacer RCP. Es el ritmo de la... Bueno, muy bueno. ¿En serio? Sí. Es el ritmo de la RCP. Si uno se acuerda de esa canción, es el ritmo que uno tiene que hacer la RCP. Bueno, hablando de hace muy poquito, la semana pasada creo que fue la Sociedad Argentina de Anestesiología, hizo un curso de RCP. Se lo difundimos y nos hicieron un regalito. Muy bueno, muy bueno. Sí, siempre se los difundimos porque es importante, justamente, sobre todo porque es para toda la población y gratuito. Sí, y siempre recordar que el peor RCP es el que no se realiza. Exacto. A veces uno dice, no, pues no sé cómo hacerlo. El peor RCP es el no. Es el que no se realiza. Si el uno no realizado. No se compromete y es la persona que está en el momento indicado, mejor que lo haga. A lo sumo no lo podrá salvar, pero por lo menos le está dando chance. Lo intentaste. O de este tiempo a que seguro. llegue la ambulancia. Es que tal vez le salvaste la vida. Por eso. Salvaste la vida. Sí, así que... Pero bueno, pero eso me parece esto por eso adoro tu programa, que siempre nos traes a distintas personas para hablar de distintos temas. Vos fíjate que hoy somos 3 profesionales de especialidades diferentes y todos temas muy interesantes. Hay que tratar de que la gente tenga herramientas de distintas especialidades para tomar mejores decisiones sobre el cuidado de su salud. Bueno, hay un trabajo publicado de la revista Cardioclinics de Barcelona, que habla que la presencia es un trabajo muy interesante, que la presencia de los médicos en redes ayuda al paciente a tener mejor información y mayor adherencia al tratamiento. O sea, ya no va solo la opinología. No. Hay un estudio publicado por Cardioclinics de Barcelona. Es que si el paciente entiende lo que le está pasando, que muchas veces esa información la logró a través de las redes por un médico que informa bien, es mucho más fácil que haga el tratamiento, que lo entienda. Me pasa viendo pacientes que no le han explicado lo que tienen que hacer y no lo hacen, o lo hacen de vez en cuando. Y cuando vos le haces notar que no hicieron algo que debía hacer y que si lo hacen le va mejor, cuando lo hacen te dicen, no, tenía razón. Y claro, lógico, no lo hacían porque no sabían para qué. Claro. Es importantísimo contarles qué puede pasar. Supongo que a Carla le debe pasar lo mismo. Si uno le informa, aparte si uno le muestra, yo creo que esto es importantísimo en la comunicación, si uno le demuestra interés en el paciente, te creen mucho más y te van a hacer mucho más caso. Me gusta muchísimo hablar del tercer tiempo en la consulta. Sí. Yo hice toda la evaluación del paciente y después me tengo que sentar con el niño y con los padres o con la persona que lo haya traído a hacer una devolución. No es tome la receta y vaya a la farmacia, tome la receta y vaya a la óptica. No. ¿Para qué estamos usando este anteojo? ¿Cuál es el objetivo a hacer? Claro. Y antes de que se vayan les pregunto a los padres y al chico, ¿tienen alguna duda? Y surge alguna duda, surge alguna pregunta. Y se van con mi teléfono personal y si tienen algo médico me escriben a mí. Buenísimo. Entonces, de esa manera, ese paciente, sabés que se va con una comunicación del tercer tiempo sana. Entonces, va a volver y muchas veces se hizo un tratamiento correcto. Ya sea con la gota, con el anteojo, con la prevención o solamente con la rutina de el calendario oftalmológico. Muy bien. Digámosle a los oyentes que confíen en sus médicos, pero que sus médicos les comuniquen bien, ¿no? Que los revisen, está bien, a veces es difícil tener el tiempo suficiente, pero si tienen una buena comunicación, confíen en sus médicos. Les recuerdo a los oyentes, no me acuerdo si ya lo dije o no, porque tal vez lo dije fuera de aire, hice un Instagram donde están los egresados de SAPEM. Está Leo, está Juan, estará Carla más adelante, para que vean, o sea, yo en general pongo el link de sus trabajos en
en los medios tradicionales en general, pero también de sus páginas de Instagram donde comunican. Si nos quieren seguir, síganos, se llama Egresados SAPEM y vamos a seguir subiendo un montón de información buena, de calidad, ¿sí? Se nos hacen las 10 de la noche, estamos a un segundo nomás, así que tenemos que despedirlos. Carla, muchísimas gracias. Juan, muchísimas gracias. Leo, muchas gracias. Gracias a vos, Guille. Y a los oyentes los convoco el miércoles que viene para seguir en Periodismo y Salud. Buenas noches.